Saludos muchachos, en esta ocasión les voy a estar hablando acerca del periodo de 20 años que se conoce como periodo entre guerras, que va de 1919 a 1939, donde vamos a ver un par de acontecimientos bastante importantes y que se van a catalogar como parte de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Van a ser consecuencias de la Primera Guerra Mundial y causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Dentro de esta lógica de acontecimientos secuenciales que tiene la historia. Es importante señalar que una vez terminada la Primera Guerra Mundial, con la firma de los tratados, por ejemplo el de Versalles y demás, eh, el mundo va a entrar en una especie de calma, de tranquilidad, de eh, buena forma de vivir y vamos a ver, por ejemplo, que se va a desarrollar lo que se conocen como los locos 20, donde todo estaba bien posterior a la guerra, donde, por ejemplo, este aspecto o este refrán de después de la tormenta viene la calma fue tomado muy a pecho por parte de la sociedad mundial. Entonces, básicamente, durante los primeros años de la década de los 20 vamos a ver que todo era fiesta, que todo era bonito, que todo estaba bien, bajo ese los locos 20 o los dorados 20, donde lo único que se hacía era bailar foxtrot y tomar y disfrutar del arte. Principalmente en París, que se convirtió como en la capital eh, de ese modo de vida, ¿verdad? Que se esparcía por el mundo. El primero de los acontecimientos que vamos a ver es la crisis económica de 1929-1930, que va a ser una crisis que va a afectar a toda la humanidad, a todo el mundo, y que va a llevar inclusive hasta la muerte de personas, perdón, por las pérdidas económicas. La gente se suicidaba por estas cuestiones. Entonces, vamos a tener que la crisis se va a dar porque va a haber una sobreproducción eh, a nivel mundial, donde los productos empiezan a ser más accesibles para la compra y por ende las industrias empiezan a sobreproducir, ¿verdad? Eh, Va a haber un abuso con el valor de las acciones de las empresas debido a que se veía que eran prósperas, que iban aumentando, ¿verdad? Entonces la gente empezaba a comprar y cuando se empiezan a comprar acciones empiezan a encarecer, obviamente. Y esto generaba endeudamiento, tanto de quienes compraban acciones como quienes compraban los productos que estaban haciendo las industrias, ¿verdad? Vamos a tener otro aspecto que es interesante, que va a ser que los países europeos van a estar endeudados y van a hacer deudas de guerra con los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, primero porque Estados Unidos les proveía de armas durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Y los países, pues obviamente se endeudaron porque no tenían los recursos económicos para pagarlos de una sola vez, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos les hacía créditos a estos países por el armamento que les vendía. Ahora, una vez terminada la Primera Guerra Mundial y una de las sanciones impuestas a Alemania era pagar indemnizaciones a los países afectados, eh, Alemania de dónde iba a tener dinero si también estaba devastado. Entonces Estados Unidos, y como lo vimos en el video de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a tomar un papel relevante, ya que su país no se vio afectado por la guerra, no hubo pérdida de infraestructura ni pérdida de ciudades, inclusive la pérdida de vidas no fue tan alta, entonces le hace un préstamo a los alemanes, para que los alemanes le paguen a los ingleses y a los franceses las indemnizaciones y a los demás países que afectaron también por los daños de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, cuando el nacionalsocialismo alemán ingresa o llega al poder y genera en la sociedad este ideal de nacionalismo, donde les dice
¿por qué nosotros tenemos que pagar todos los daños de la guerra y no podemos restablecer nuestro país por estar pagándole a los demás si no fuimos los únicos que participamos en la guerra? Entonces dejan de pagar las indemnizaciones a Inglaterra y a Francia. Situación, y a los otros países también, situación que lleva a que los otros países que estaban endeudados con Estados Unidos no tengan de dónde sacar dinero para pagarle a los Estados Unidos. Entonces básicamente se va generando como esta cadena de no pagos, que lleva al traste a una pérdida, una devaluación de la economía y evidentemente un aspecto lógico va a ser que no haya dinero pues para poder adquirir los productos que se hacían en las industrias. Entonces básicamente vamos a tener una baja en el consumo y lo que genera una sobreproducción. Es decir, las industrias siguen produciendo y produciendo y produciendo, pero ya nadie compra. Entonces esos productos se van a ver muchísimo más baratos. ¿Por qué? Porque hay demasiados. Y esto dentro de la ley de la oferta y la demanda es la lógica. Cuando hay muchos productos, los productos tienen bajo costo, pero cuando hay pocos productos, el costo de esos productos aumenta. Entonces, a pesar de que tenían tan bajo costo, la gente no tenía con qué comprarlos. Entonces las empresas se empiezan a quedar con todos esos productos, las industrias empiezan a acumular esos productos y las acciones, ya que no vendían, las acciones de estas empresas empiezan a caer y a caer y a caer y a caer. Y entonces todas aquellas personas que habían comprado acciones por X precio, póngale por ejemplo $100 por una acción, que iban a aumento, por ejemplo, cuando sucede esto más bien la acción se empieza a devaluar y devaluar y devaluar y de esos $100 que había invertido la persona, lo que le podrían estar pagando son 10, por ejemplo. Entonces, obviamente esto era bastante malo para quienes habían invertido ese dinero. En octubre de 1929 se da la caída de la bolsa de valores o el quiebre de la bolsa de valores de Nueva York y a partir de ahí una reacción en cadena. Se da una crisis bancaria, aumenta el desempleo, caen los precios de los productos y los precios de las acciones, la pérdida de inversión, por lo que les mencionaba, y un aumento en las protestas. También se da una caída de la producción y por ende el desempleo, porque las empresas tenían eh, muchos productos y evidentemente ya no necesitaban hacer más. Entonces, ¿qué es lo más factible? Pues despedir a las personas porque ya ahí tenemos los productos y no tenemos qué hacer, ¿verdad? Entonces, básicamente. En otros casos hubo una reducción de salarios, obviamente se va a dar un aumento en la pobreza y una alta inflación en tiempo sumamente rápido. La inflación es ese porcentaje de aumento del precio de los productos que generalmente se hace mediante estadística anual. En este caso, cada mes la inflación iba en aumento y en aumento y en aumento, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta del Estado? Principalmente en Estados Unidos, porque en el momento que rompe la bolsa de valores se habla de que la gente se tiraba de los edificios, la gente se suicidaba, la gente se mataba por las pérdidas económicas que estaban teniendo en ese momento. La respuesta que va a presentar el presidente Roosevelt de los Estados Unidos va a ser lo que se conoce como la política del New Deal o el nuevo trato, donde el Estado va a pasar de ser fiscalizador únicamente a ser interventor, es decir, a intervenir en la economía y a invertir en la economía. ¿Y mediante qué mecanismo se va a llevar esta intervención económica en la economía? Pues básicamente mediante fuentes de empleo, donde se enviaba a la gente o se contrataba a la gente por parte del Estado para la construcción de infraestructura, fueran puentes, edificios, casas de bien social, escuelas, etcétera, etcétera. Y subsidios o
ayudas económicas a las personas, así como también el incentivo al mercado interno. Esto último del incentivo al mercado interno viene siendo básicamente que le vamos a poner o le vamos a dar apoyo al mercado interno de cada uno de nuestros países, especialmente aquí hablando, estamos hablando del caso de Estados Unidos, que fue el que desarrolló esta política y donde más fuertes consecuencias hubo por la crisis económica. Entonces vamos a comprar de nuestro propio mercado para abastecer a nuestro propio país, porque generalmente tenemos la costumbre de estar dependiendo del mercado internacional o del mercado externo. Y se los pongo como ejemplo ahorita la situación que se está viviendo en cada uno de los países por los confinamientos. Entonces, ya no dije, perdón, le quitamos el incentivo al mercado interno y nos dependemos del mercado externo, y cuando estamos en una situación como la actual no tenemos de dónde consumir porque los otros países ya no nos venden ni siquiera nos compran. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es incentivar el mercado interno al productor nacional para poder tener los productos necesarios. Otra situación que les puedo mencionar como ejemplo, y cuando veamos la parte de Costa Rica, es que en la década de los 30, en el gobierno de León Cortés Castro, donde la crisis también afectó a nuestro país, vamos a tener la construcción de mucha obra pública, mucha infraestructura. Y de hecho este se va a conocer como el gobierno del cemento y la varilla, eh, porque básicamente se construyó mucho con estos materiales. ¿De acuerdo? Entonces eso básicamente con lo que fue la crisis económica del 29 y el 30, que a mediados de la década de los 30, 1934-1935, se va a establecer ya la economía, o se va a restablecer la economía a nivel mundial. El otro de los aspectos importantes que vamos a tener en cuenta va a ser el ascenso de gobiernos totalitarios o dictatoriales. Y vamos a mencionar dos que van a ser sumamente importantes dentro del desarrollo de la historia que estamos tratando. Que por un lado va a ser el caso de Italia y el otro va a ser el caso de Alemania. ¿Qué son los gobiernos totalitarios? Son dictaduras absolutas, donde el nacionalismo va a ser exaltado. Entonces, el nacionalismo va a ser uno de los pilares importantes dentro de la política de estos gobiernos, donde se le inculca a la gente que lo más importante es la persona nacional, ¿verdad? Y las costumbres y las creencias y demás. Va a tener una política de un partido único, es decir, la persona que está en el poder va a seguir en el poder hasta que sea derrocada o hasta que muera y le herede el poder a eh, un familiar. Sin embargo, en ambos casos no se dio de este tipo. Fue hasta que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial que pierden el poder. Generalmente está basada en una figura populista y carismática que se gana el cariño de la gente, curiosamente. Pero una vez ganado el cariño de la gente y llegado al poder, va a tener represión violenta contra los opositores al régimen. Entonces, esas son las características de este tipo de gobiernos. El ejemplo de Italia que vamos a señalar, en 1922 Benito Mussolini toma el poder mediante una dictadura, haciéndose llamar duce o líder, y a partir de ahí prohíbe los sindicatos y las huelgas contra cualquier protesta. eh, Se da una lucha en contra del comunismo para evitar que llegara a instaurarse en Italia, y llevó a Italia al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque fue uno de los aliados de Hitler. Mussolini y el régimen fascista en Italia acaba en 1943, cuando es tomado el Palacio Real en Italia y Mussolini es llevado a la horca, es ahorcado por parte de los aliados durante de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando toman Italia y vencen este territorio. Podríamos señalar como regímenes, régimen, perdón,
totalitario el ascenso de Franco en España, Francisco Franco, quien también de forma dictatorial toma el poder en España y ayudado por Hitler y por Mussolini, pues inicia una revolución que lleva a derrocar al régimen monárquico, a los reyes de España, y que va a tomar el poder de 1934 a 1970-72 aproximadamente. Y el siguiente ejemplo, que si lo vamos a desarrollar un poco más, va a ser el caso de Hitler en Alemania, eh, que se va a apoyar del Partido Nacional Socialista de Trabajo Alemán, que sus siglas es Nazi, que nació en 1920. En 1933-34 Hitler ya dirigía al Partido Nacional Socialista de Trabajo Alemán y empieza a escalar puestos en la política alemana hasta llegar a convertirse en el canciller de Alemania. Una vez Hitler convertido en canciller, da un salto a dictador, es decir, cambia por completo el régimen político alemán y lo convierte en una dictadura donde el único que manda es él. Dentro de sus políticas, pues básicamente eliminó los derechos individuales, creó una sociedad militarizada, es decir, una sociedad sumamente disciplinada y acorde a la eh, cuestión militar. Estableció una política de raza aria o superior, es decir, que la raza blanca era superior a todas las demás existentes en el mundo y por tanto tenían que eh, limpiar la raza primero en Alemania y posteriormente en el resto del mundo, acabar con las diferentes razas a nivel mundial y que la única que dominara fuera la raza aria. Curiosamente, Hitler no era ario, inclusive se habla de que eh, tenía antecedentes familiares judíos y que por eso es que también va a tener odio o repudio contra la población judía por esos aspectos. Inicia una política de dominación principalmente en Europa, ¿verdad? Y a través de un ataque que realiza al territorio de Polonia es como da inicio al conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Hitler se dice que muere en 1945, que se suicida. Sin embargo, nunca se confirmó que el cuerpo que hallaron los soldados rusos o soviéticos fuera realmente el de Hitler. Muchas teorías también conspirativas hablan de que Hitler se mudó a los Estados Unidos donde terminó sus últimos años de vida, otros hablan de que vivió en Argentina, otros hablan de que vivió en cualquier otra parte del mundo pero que no murió en 1945. Sin embargo, bueno, pues para la historia oficial se habla de que evidentemente cuando termina el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues ya Hitler se veía acorralado, pues decide detonar un arma en su cabeza y evidentemente desaparecer, ¿verdad? Eh, Estas son algunas de las cuestiones que se manejan, ¿verdad? Entonces, básicamente estos dos acontecimientos, por un lado la crisis económica que va a llevar problemas a todo el mundo, principalmente a Estados Unidos y a los países europeos, pero que en nuestros países, por ejemplo Costa Rica, también se va a ver afectado por esa crisis, ¿verdad? No vamos a poder exportar nuestros productos porque ya no nos los van a comprar. Y el ascenso de estos gobiernos totalitarios o dictatoriales van a ser considerados dos de los acontecimientos principales que se van a dar en este periodo de 2 décadas que comprende el periodo entre guerras, 1919-1939, y que también se consideran como causa directa o directa tal vez no, sino que como causa también del conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento sería, ya saben, si tienen dudas, preguntas, lo que quieran solventar, pues me lo pueden hacer llegar y seguimos en contacto. Saludos y que se encuentren bien.